Bienvenidos todos a otro capítulo del kiosco. Aquí estamos con la Maca Cornés, con todos nuestros artículos, podcasts, videos que hemos favoriteado durante la semana para que no se nos escapen. Así que, bienvenida Maca, ¿cómo estás tú? Muy bien, lista para comenzar un nuevo capítulo del kiosco, y como en todos los capítulos siempre saludamos a quienes están en confinamiento, cuarentena. Ahora nos tenemos que alegrar por nuestros auditores en Santiago que se levanta la cuarentena, llamarlos a la prudencia, no hagan locura, pero yo sé que muchos se sienten aliviados, así que Después de y tenemos 130 muchos y fieles auditores tantos allá, días. muchos Oye, fieles es auditores allá. Santiago y Estación Central, ¿no? Santiago Estación Central, así que nada, Vamos. los acompañamos en el sentimiento, no nos dejen de escuchar porque ahora los liberan, Sí, no se sigan liberen escuchando, tanto, no no se se liberen liberen de de nosotros. nosotros. No, para nada, así que nada, un saludo para ellos y saludo por supuesto a los auditores del kiosco de esas comunas, en especial a una, yo tengo que darle un saludo a mi hermana que es fiel auditora del kiosco, que está ahí en cuarentena y sé que nos ha seguido, Es así que verdad. vamos que se puede. ¿Con qué vas a Oye, empezar, Maca? mira, un artículo precioso, muy A ver, lindo, muy a ver. lindo, muy lindo. Lo robé porque por Twitter empecé a ver que había gente que lo estaba recomendando y muchos alababan la forma en que estaba escrito el artículo. Algunos decían que era de los más lindos que hayan leído en el último tiempo. Yo dije, o sea, tengo que leer este artículo. Y efectivamente no solo está muy bien escrito, sino que la historia, bueno, el típico tópico, debería ser una película y seguramente lo será, pero de verdad vale la pena leerlo. Es un artículo que apareció en el New York Times. Yo estoy leyendo su versión en español porque está escrito tanto para el New York Times en español como en inglés, y está escrito tanto por una persona en inglés como una en español, entonces me da la impresión que han hecho las dos versiones. En español el título es el siguiente: ¿Cómo mudar a tu elefante en una pandemia? Encuentro que ya con ese Sí, título ya me enganchó. ya te ganaste mucho. ¿Cómo mudar a tu elefante en una pandemia? ¿De qué se trata? Además que tiene unas fotos preciosas. Bueno, ¿de qué se trata? Cuenta la historia de Mara. Mara es una elefanta del zoológico de Palermo. Es una elefanta asiática. La cosa es que la pobre elefanta llevaba ya hacía varios meses, no solamente en esta pandemia, en una situación bastante afligida. ¿Por qué? Porque era la única elefanta asiática que quedaba en el zoológico de Palermo, porque los otros elefantes que la acompañaban en su jaula eran elefantes africanos. No solamente son físicamente distintos, sino que al parecer no se llevan muy bien entre ellos. Y eso la obligaba a sus cuidadores a tomar una serie de precauciones que no le hacían la vida fácil a Mara. Por ejemplo, ella tenía que pasar mucho tiempo de pie e inmóvil, algo que para los elefantes es muy complejo porque su digestión la hacen caminando. Entonces la pobre estaba más encerrada de lo habitual, había que hacer rutinas para que ella pudiera caminar un poco en una jaula bien pequeñita, la verdad. Y la pobre lo estaba pasando muy mal. Tanto es así que ya tenía ciertos movimientos, por ejemplo, con su cabeza, que demostraban que tenía un enorme estrés. Así como estábamos Entonces, nosotros, pues, o la algo gente de así, sí. Santiago. Sí, solo sé, como estaba así la Sí. pobre Mara. Bueno, la cosa es que la pobre Mara, muchos empezaron a crear una suerte de campaña hace algunos meses, antes de la pandemia, de por qué no trasladaban a Mara. Pero no solamente a Mara, sino que esto estuvo engarzado en una discusión mucho más profunda, que era, ¿realmente necesitamos el zoológico de Palermo? ¿No es el momento quizás de superar la fase zoológico y dedicar esto a una suerte de parque de conservación, donde la exhibición de animales no sea lo central, sino que más bien la preservación de ciertas especies, la recuperación de especies endémicas, etcétera? Y empezó todo un debate en Palermo sobre esto y se llegó a la conclusión de que iban a deshacerse del zoológico y para eso tenían que deshacerse de muchas de las especies, o sea, de gran parte de las especies que estaban dentro. Y empezaron a Devolverla, digamos, no deshacerse. no, claro, o sea, entregarla. Entonces Claro. empezaron a entregar varios animales a diferentes zoológicos del mundo, algunas reservas y todo. Y dentro de todos estos animales estaba Mara. Después de enorme búsqueda de qué hacer con Mara, lograron captar una reserva en Brasil, en el Mato Grosso, que acoge a elefantes en el mundo que están en peligro. Hicieron toda una negociación con Brasil desde Argentina y lograron, ok, recibimos a Mara. Todos contentos y felices. Se acerca febrero
Y la cosa es que trasladar un elefante así entre fronteras no es nada fácil. Partiendo porque necesitas una serie de permisos, no es cosa llegar, meter al elefante en un tráiler y partir como si llevara, no sé, kilos de naranja. Me Sobre todo cuando imagino. estamos hablando de especies amenazadas. Te piden muchos papeles para saber si tú, digamos, ese traslado es legal, de dónde viene y tal. Y dentro de todo ese papeleo, el zoológico de Palermo debía contar en detalle el origen de Mara. ¿De dónde venía Mara? ¿Qué hacía Mara? Mara está desde mediados de los 90 en el zoológico, pero ¿quién era Mara antes? Y empieza toda una búsqueda del pasado de Mara. Y descubren que Mara, digamos, la primera pista de Mara, es a una compra-venta de un zoológico a mediados de los 70, de un zoológico que le compra a un zoológico en Hamburgo 3 elefantes, entre ellos Amara. Y digo 3 para que se acuerden de este número, 3. Entre ellos Amara. Lo compran en Hamburgo en los 70 y transforman a Amara en la gran atracción circense de este zoológico. Y incluso en el artículo vienen fotos de esa época, no se ve a Mara con gente al lomo, con su adiestrador y todo, bueno, y Mara parece algo feliz. La cosa es que en algún minuto ese zoológico decide vender a Mara. Y en los 80, bueno, el zoológico como que se cierra y lo venden a otro zoológico. Y este zoológico, al parecer, no trata muy bien a Mara. Mara se pone difícil, la tachan de ser una elefanta rebelde, y para tratar de domesticar a Mara, no se le ocurre nada mejor que contratar a su ex adiestrador. Contratan a su adiestrador, la cosa se pone peor y Mara termina matando a este adiestrador. No te puedo creer. Sí, lo mata, ahí creen que es porque se siente amenazada por los niveles de estrés, lo mata. Para castigar a Mara, la encadenan en un estacionamiento. No se sabe por cuánto tiempo. La cosa es que está ahí cuando la rescata el zoológico de Palermo y la lleva a esta jaula con otros elefantes africanos. Es un zoológico bien particular porque es un zoológico que responde mucho a una tradición del siglo XIX de estos zoológicos como exposiciones, Claro, como una como muy exhibición. rimbombante. De hecho, ella, bueno, el lugar donde la tienen es como un templo hindú, bien chico, pero bueno, en un templo hindú, así todo. Bueno, a Mara la encierran ahí y desde entonces está en ese circo en Palermo. Bueno, adjuntan todos estos detalles en los documentos de Mara para que Brasil permita tal. La cosa es que tienen todo listo para partir con Mara por tierra y llegar al Mato Grosso cuando llega el Llega la coronavirus. pandemia. Llega la pandemia, Argentina, que es de los países más estrictos en cuarentena, cierra a calicanto su frontera, y el problema es que los papeles de Mara tenían una fecha de expiración. O sea, si tú decías que a Mara no la trasladabas ahora, a Mara ya no se le podía trasladar. Entonces, el encargado del zoológico empieza una cruzada en la burocracia argentina para pedir que Imagínate por cómo es la favor, burocracia argentina. bueno, imagínate, por favor que dejen que Mara viaje. El encargado del zoológico dice que por suerte se encuentra con funcionarios muy amables y empieza toda una cadena humana para permitir la salida de Mara. Logran que se le dé la autorización y parte un convoy desde Palermo a la frontera con Brasil. Un convoy de varios camiones y entre uno de ellos un container que llevaba a Mara. Imagínate, ahí cuentan todas las peripecias del viaje, llegan a la frontera y cuando llegan a la frontera, bueno, tienen que hacer un montón de cosas para lograr que los dejen pasar, que les reconozcan los papeles, que levanten una frontera y tratar de convencer al funcionario de turno que sí, hay una pandemia, pero necesitamos que este pobre elefante cruce. Ok, dejan que cruce, pero solo 4 humanos con ella. No dejan que crucen las 15 personas. Ok, 4. Parten los 4, hacen todo un viaje por tierra hasta llegar a la reserva, llegan a la reserva, bajan a Mara, y a Mara es como si le hubiese vuelto la vida. Ay, no te puedo creer. No, maravilloso. Mara se transforma, Mara se empieza a rascar contra los árboles, Te Mara se crece el pone casi que a pelo. correr. Todo, no todo el mundo tiene pelo, Angélica Bulnes. Bueno, ella con su trompa al viento, sus orejas, blup, 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 blups, y Mara se encuentra con otra elefanta y hacen tan buenas migas, porque pareciera como si se hubiera conocido toda la vida. Y empieza la duda de si esta otra elefante no era otra de las 3 que en los No, el 70, reencuentro. bueno, no se Oye, pero sabe eso, pero se está liberen a Willy. investigando. Liberen a No, Willy no es nada al lado de esto. nada han dado de esto. Y Mara se hace íntima de esta otra elefanta, bueno,
empiezan a pasar lo increíble y todo. Y nada, pues Mara desde hace algunos meses está en Brasil, está feliz, corre por, bueno, imagínate como todas las cosas en Aprendió Brasil, rapidísimo brasilero. baila samba, está Claro, inscrita en país el más Carnaval grande de del Río, mundo, dice ella. es todo, Mara es toda felicidad, y además que como buenas cosas brasileñas, esta reserva es como del tamaño de Chile, ¿entiendes? O sea, es una cosa gigante, entonces Mara volvió a ver la vida y está feliz y todo. Bueno, Bueno, se lo esa es merecía, la había tenido historia. una vida bien No, difícil la pobre no, es elefanta. como está contada la historia y todos los detalles de esta historia, de cómo, bueno, como dice bien el titular, de cómo mudar a tu elefante en una pandemia. No, es maravilloso, ¿verdad? Yo lo iba leyendo y era, además, los detalles, esa vida, una vida tan miserable, finalmente humano, los mismos humanos que la llevaron a la peor de las vías, que era esta vida de circo completamente maltratada, los mismos humanos son las que le encuentran la mejor de las vías posibles dentro de sus capacidades. Y también vienen declaraciones de los dueños de esta reserva en Brasil, donde él dice, bueno, ellos están recibiendo a cada rato, y él dice, mi sueño, aunque parezca raro, es que ojalá mi reserva algún día cierre, porque el día que cierre quiere decir que ya no hay más Claro, elefantes que no hay rescatar. animales que, claro. Entonces él tiene todo un análisis de lo que es su función, de lo que es su misión, pero también en dónde estaría el éxito de su trabajo, que bueno, puede parecer como contraintuitivo, pero es de una enorme sabiduría. El artículo es precioso, de verdad lo recomiendo muchísimo, una historia, bueno, estas historias que nos deja la pandemia, desde luego no es de las historias más importantes, pero es una historia más que muestra tantas dificultades que ha conllevado esta pandemia y finalmente cómo a pesar de épocas tan oscuras, eh, bueno, una elefanta encuentra la felicidad precisamente en la pandemia. Ahora que nos están ¿Cómo mudar a tu empezando, elefante en una pandemia? que ya te digo que nos sentimos todos como Mara en la medida que nos van desconfinando. Un No, pues además que poquito. las fotos que muestran la caravana por uno de estos caminos típicos entre las selvas, así. Y yo imagino en época de pandemia tener que andar explicando por qué estamos trasladando Porque un claro, elefante. porque anda con un elefante a cuestas, no es tan fácil. Totalmente. No, increíble. Mara, Muy muy, muy buena linda ella. historia. No, Ya. muy, muy linda historia, así que nada, recomiendo su lectura en el New York Times. Excelente, ya. Yo te traje una historia que yo creo que te va a gustar, que se da varias vueltas, como me gusta a mí. Tú sabes bien, porque has entrevistado además a muchos de los integrantes, que existe la iniciativa científica Milenio, que es una de Sí, las cosas buenas que acá se ha hecho en Chile en términos científicos. Es y una darle continuidad a la investigación científica sobre todo, exactamente, cierta certeza. exactamente, una iniciativa estatal que financia la creación de centros de investigación interdisciplinario y también interuniversitario para que se haga ciencia de alto nivel. Y esto existe desde como comienzos de este siglo. Y en ese tiempo ha financiado como a más de 100 centros de ciencia exacta y ciencias sociales, porque además en el último tiempo se ha ido abriendo también mucho a las ciencias sociales y hay más de, ponte tú, 20 premios nacionales que son parte de estos centros, a los que se les pasa, en el fondo se les pasan fondos para que armen estos grupos grandes para investigar un determinado tema, por 5 años que son renovables a otros 5 años. Entonces, por ejemplo, ya, a lo mejor a la gente no le suena, pero el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, que es el que hoy día está haciendo las pruebas, o va a hacer las pruebas para la vacuna china, la que está es el centro que está organizando todas las pruebas clínicas con la vacuna de Sinovac, que se van a hacer acá en Chile a partir de los próximos días o próximas semanas. Y ellos también han estado trabajando, ponte tú, en una vacuna para el sincicial. Está el Milenio de Fundamento de Datos, el Instituto de Neurociencia Biomédica, que es el BNI, y así muchos más. Y entonces, junto con esta entrega de fondos, que es para financiar a todos estos investigadores, se les pasa todos los años un pequeñísimo porcentaje para que se vinculen, o sea, para que de alguna manera salgan del laboratorio, se vinculen con el resto del mundo y muestren lo que ellos hacen adentro al resto de la sociedad. Y entonces cada instituto, núcleo milenio, tiene que hacer 1 o 2 actividades al año para mostrar su trabajo. Este es un programa que a mí me ha tocado conocer bien porque muchas veces me han pedido que les haga recomendaciones a los centros para el tipo de proyectos que están presentando, que de alguna manera como que los evalúen. Entonces, hay cosas muy distintas. Los centros tienen bastante libertad para escoger qué tipo de actividades quieren hacer. Entonces, por ejemplo, mira, el Instituto Milenio para el Estudio de Imperfecciones del Mercado y Políticas Públicas hace desde hace varios años un curso de educación financiera y económica en alianza con el Banco Central,
que es una de las cosas interesantes, que estos programas muchas veces terminan generándose alianzas con otras instituciones. Después, el núcleo milenio, modelos estocásticos de sistemas complejos y desordenados. Mira lo difícil que es el nombre. Bueno, Santo. crearon una colección de libros de mujeres en la matemática. Como la matemática siempre ha sido vista como un terreno de los hombres, entonces es una colección de libros que relea a distintas mujeres matemáticas en la historia. ¿Ya? Un libro como para niños, para gente joven. Después, entonces, se han hecho, a partir de esta iniciativa, muchos cafés científicos sobre distintos temas, obras de teatro, el milenio de fundamentos de los datos tiene un curso de programación para niñas que es súper entretenido porque lo que hace es que las hace ir pasando etapas. No importa que, en el fondo, el punto es ir logrando avanzar, no importa que te equivoques, sino que, porque también la programación siempre ha sido un terreno, todas las áreas científicas más duras siempre han sido vistas como terreno de hombre. Entonces hay todo un intento de atraer a las mujeres que le pierdan el miedo. Entonces hay hartas iniciativas. Pero además también se han generado vínculos entre medios, periodistas y centros. Entonces, por ejemplo, de nuevo, el Milenio de Datos hace un taller de introducción a la ciencia de datos para periodistas. Ciberacadémico, ¿tú conoces esa, o sea, como esa vertiente de ciberacadémico? Se alimenta mucho de este programa, porque han generado a costa de este programa alianzas con distintos centros y núcleos milenios, y entonces Ciberacadémico publica columnas, los ayuda en el fondo a desarrollar columnas que sean más abiertas y que logren mostrar el conocimiento que se están generando en estos centros, porque acuérdate que a los científicos a veces les cuesta mucho explicar lo que están haciendo, pero por otro lado están haciendo cosas extremadamente relevantes y que vale la pena que sean conocidas por una ciudadanía más amplia. Hay programas de televisión preparándose o que ya se han hecho, novelas gráficas, y otra cosa que han empezado a explorar bastante los centros en el último tiempo es el podcast, porque es un súper buen formato para difundir conocimiento. Entonces, me acaba de llegar recién el primer capítulo de una serie que está lanzando el DESOC, que es el Núcleo Milenio en Desarrollo Social, que estudia la economía de la salud, la economía de la educación y la economía del trabajo. Y entonces es una serie bien entretenida que ellos están, como te digo, estrenando, que se llama Valientes, y que busca, en el fondo, mostrar cómo las brechas de género afectan distintas dimensiones de la vida. Y en este primer capítulo está totalmente ad hoc al momento porque hablan de la brecha en el uso del tiempo entre hombres y mujeres, pero además alcanzan a agarrar la pandemia. Ah, buena. Entonces alcanzan a entrar en el efecto que ha tenido, o sea, por supuesto que ya hay varios datos, ellos mismos tienen varias investigaciones sobre cómo los hombres y las mujeres usan el tiempo distinto, y cómo las mujeres tienen menos tiempo de ocio porque asumen más pegas no remuneradas dentro de las casas, pero muestran cómo esto en la pandemia se ha exacerbado en algunas dimensiones, no en otras, cómo se ha ido estructurando en el fondo el uso del tiempo dentro de las casas cuando todos tenemos que guardar. Entonces, ¿qué labores más han tenido que asumir? Entonces, todo esto está contado en base a las investigaciones que ellos tienen una encuesta, además la encuesta de SOC, pero también a partir de relatos personales. Entonces les quedó bastante bien logrado. Lo hicieron, esto también te va a sonar, Maca, lo hicieron con La Factoría, que es la productora que tiene la Nancy Castillo, la periodista Nancy Castillo, y también creadora de Relato Nacional. Una serie de podcast. La Nancy es a todo trapo. De lo Exactamente. mejor en podcast, o sea, no. Se fueron a la segura. Exactamente, se fueron muy a la segura, y entonces crearon un producto. Bueno, te digo, este es el primer capítulo, son 3 esta serie que van a entregar ahora, durante estos meses, y vienen 3 más el próximo año, pero bien entretenido porque además calzó justo con el tema del uso del tiempo que se ha vuelto, entonces aparecen todas, o sea, una mujer escucha el podcast y se siente totalmente identificada entre las mujeres que dicen que mientras están haciendo aseo están hablando por teléfono, las tareas escolares, o sea, como que esto nos ha obligado a dividirnos más, pero de unas maneras nuevas. Y entonces van contando en la vida cotidiana. El próximo podcast viene en septiembre y se pueden encontrar en la página del DESOC, en la página del COES, porque ellos están asociados al Centro de Conflicto y Cohesión Social,
Ujú. Además del podcast, lo que me parece entretenido es mostrar que esta iniciativa de darle algunos recursos dentro de las platas que se les entregan para investigación científica a estos centros de excelencia, ha logrado, no solamente hay productos que son mejores que otros, hay iniciativas que funcionan mejor que otras y todo, pero lo que yo creo que lo más interesante que ha tenido es que ha metido como en grupos importantes de científicos como como que les impone una cierta difusión, y yo creo que ha logrado establecer vínculos entre el mundo científico y un montón de cosas. Entonces es interesante seguirle la pista, porque efectivamente varias iniciativas que circulan de difusión científica tienen su origen en esto. Qué buena, no, excelente. Es Oye, súper ¿dónde se claro. encuentran? Este capítulo de Valientes está, si se meten a la página del DESOC, ahí lo primero que ¿Ya? les va a aparecer es el capítulo, dura como 25 minutos, es como en el estilo un poco de relato nacional con alta historia humana, pero también muy respaldado por datos. Súper interesante. Excelente. Como iniciativa científica. Ya, cerramos el kiosco, me guardo mi última recomendación para ajustarnos a nuestros tiempos. Nos despedimos, pero nos vemos la próxima semana, así que vamos y volvemos. ¿Cierto? Vamos y volvemos, cuídense, los que están desconfinando, sean responsables, distancia social, y bueno, sean felices dentro de lo posible. Y Angélica, nos vemos. Nos vemos. Chao. Gracias Chao, chao. por escucharnos, como siempre.